Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues vamos a continuar leyendo y explicando un capítulo más del primer libro de Samuel, uno de los 46 libros del Antiguo Testamento, los otros que tenemos el canon largo. Y bueno, pues este libro de Samuel pues nos está explicando que cómo va suscitándose la historia de los israelitas y que pues desafortunadamente pues Samuel había tenido dos hijos y estos dos hijos pues no eran idóneos como para poder gobernar al pueblo ni ser caudillos del pueblo, ya que eran irrespetuosos y eran malos en sencillas palabras, ¿sí? Entonces, pues el pueblo y principalmente los ancianos y los seguidores de los israelitas que tenían una experiencia, pues le dicen a Samuel que tus hijos pues son corruptos y que no se estaban comportando como él y que pues él ya estando viejo pues debe de proporcionarnos un rey, él debe de designarnos un rey. Y pues Samuel les dice, pero el que les designe un rey va a tener muchas situaciones, va a haber situaciones en las que sus hijos van a tener que posiblemente ponerse al servicio del rey y sus hijas lo mismo y les van a quitar lo que tienen porque el rey pues es el rey al final de cuentas, ¿no? Y tiene que cubrir ciertas expectativas y les empieza a decir muchas cosas, ¿no? Dice, tomarán a sus hijas para que sean perfumistas y cocineras y panaderas, ¿sí? Se van a apoderar parte de tierra de ustedes, de los viñedos, de los olivares, y se los van a entregar a los funcionarios del gobierno, porque al final de cuentas el gobierno vive de lo del pueblo. El rey vive de lo que el pueblo tiene, ¿sí? Y le hace ver Samuel a los ancianos, ¿sí? Que pues hasta sus criados y criadas y sus buenos bueyes y asnos van a pasar a formar parte del reino. Y la décima parte de sus rebaños, dice muy claramente, ¿no? Entonces, y bueno, pues no les importa, ¿no? Dice el pueblo israelita, los ancianos, no nos importa eso, está bien, queremos tener un rey, queremos tener un rey, queremos tener un rey, queremos tener... Y bueno, pues ni modo, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo nuestro Padre Dios interviene en esta acción en la que los israelitas están deseando tener un rey. Vamos a leer el capítulo número 9 para ver el encuentro de Saúl y Samuel, cómo se da. Capítulo 9. En la tribu de Benjamín había un hombre llamado Cis, que era hijo de Abiel y nieto de Zeror. Su bisabuelo había sido Becorat, hijo de Afía. Cis, hombre muy respetado, tenía un hijo joven y bien parecido que se llamaba Saúl. No había otro israelita tan bien parecido como él, pues en estatura ninguno le pasaba del hombro. Un día así se le perdieron sus asnas, entonces le dijo a su hijo Saúl, prepárate y ve a buscar las asnas, llévate a uno de los criados. Saúl se fue, atravesó la región montañosa de Efraín y pasó por la región de Salisa, pero no encontró las asnas. Pasó también por la región de Salín y por la de Benjamín, y tampoco las halló. Al llegar a la región de Suf, dijo Saúl al criado que lo acompañaba, vamos a regresar, pues mi padre debe estar más preocupado por nosotros que por las asnas. Bueno, en esta ciudad, el criado le contestó, en esta ciudad hay un profeta a quien todos respetan, porque todo lo que anuncia sucede sin falta. Vamos allá y quizás él nos indique el camino que debemos de seguir. Vamos pues, contestó Saúl, pero ¿qué llevaremos a ese hombre? Ya ni siquiera nos queda pan en las alforjas. No tenemos nada que ofrecerle al profeta. El criado le respondió, tengo en mi poder una pequeña moneda de plata, se la daremos al profeta para que nos indique el camino. Antiguamente, cuando algún israelita quería consultar a Dios, decía, vamos a ver al vidente, pues a la hora que ahora se le llama profeta, pero antes se le llamaba vidente. De acuerdo, dijo Saúl, vamos allá. Los dos se dirigieron a la ciudad donde vivía el profeta y cuando iban subiendo a la cuesta en dirección a la ciudad, se encontraron con unas muchachas que iban a sacar agua y le preguntaron, ¿es aquí donde podemos encontrar al vidente? Ellos le respondieron, sí, pero se encuentra más adelante. Dense prisa, pues ha venido a la ciudad porque hoy se celebra el sacrificio en el santuario.
En cuanto lleguen ustedes allí, búsquenlo antes de que se vaya al santuario para la comida. La gente no comerá hasta que él llegue, pues él tiene que bendecir el sacrificio, después de lo cual comerán los invitados. Por eso vayan ahora, porque en este momento lo encontrarán. Ellos continuaron subiendo rumbo a la ciudad y precisamente cuando iban llegando allá, Samuel salía en dirección contraria para ir al santuario. El día anterior, a la llegada de, a la llegada de Saúl, el Señor había hecho la siguiente revelación a Samuel. Mañana a esta misma hora te mandaré un hombre de la región de Benjamín, a quien deberás consagrar como gobernante de mi pueblo Israel. Él lo librará del dominio de los filisteos, porque me he compadecido de mi pueblo cuando sus quejas han llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: ahí tienes al hombre de quien te hablé, este gobernará mi pueblo. Estando ya en la entrada del pueblo, Saúl se acercó a Samuel y le dijo: por favor, indíqueme usted dónde está la casa del vidente. Yo soy el vidente, respondió Samuel. Sube adelante de mí al santuario y come conmigo allí. Mañana temprano te contestaré todo lo que me quieras preguntar y luego te dejaré marchar. En cuanto a las asnas que se te perdieron hace 3 días, no te preocupes, porque porque ya las han encontrado. Además, todo lo demás deseable de Israel será para ti y para tu familia. Saúl respondió: pero si yo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel, además mi familia es la más insignificante de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué me dices todo esto? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los llevó al salón y les ofreció el lugar principal entre los presentes, que eran unas 30 personas. Luego Samuel dijo al cocinero: trae la ración de carne que te entregué y que te dije que apartaras. Inmediatamente el cocinero sacó una pierna entera y se la sirvió a Saúl y a Samuel y le dijo: ahí tienes lo que está preparado para ti, sírvete y come, porque yo lo había apartado para ti en esta ocasión en que invité al pueblo. Saúl comió con Samuel aquel día y cuando bajaron del santuario a la ciudad prepararon una cama en la azotea para Saúl. Y Saúl se acostó. Al día siguiente Samuel llamó a Saúl de la azotea y le dijo: levántate y sigue tu viaje. Saúl se levantó, después salieron él y Samuel a la calle, y cuando bajaban hacia las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl: manda al criado que se adelante, y tú espera un poco, que tengo que comunicarte lo que Dios me ha dicho. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues estamos viendo aquí el encuentro que tiene el profeta Samuel con este personaje de la descendencia de Benjamín, uno de los 12 hijos de Jacob, que es Saúl, que es este hijo de Cis, ¿no? Bueno, y nos menciona exactamente cómo se suscitan las cosas. Pero bueno, antes de darle una explicación a todo esto, vuelvo a recordarles, como siempre, deseo recordarles, porque eso es importante. No crean que soy muy reiterativo, sino que porque pues, los que me están escuchando por primera vez, pues a lo mejor no se dan cuenta o no entienden lo que estoy diciendo, ¿no? Pero los que ya han seguido estas explicaciones, bueno, pues a lo mejor dicen otra vez la burra al trigo, ¿no? Así es un dicho, ¿no? Ay, este señor repite y repite, ¿no? Se parece al Chavo del Ocho, ¿no? Un personaje de Televisa aquí en México. No, miren, es que es importante tomar puntos, porque si no, entonces no entendemos y podemos caer en equivocaciones. Primero, una cosa es lo que leemos aquí como palabra de Dios, y otra cosa es los escritos del hagiógrafo, o sea, del escritor sagrado, eso es otra cosa. No todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios, es palabra de los hagiógrafos. Nos informan, nos dan datos, nos dan información, nos dan una ubicación, nos orientan con respecto a situaciones geográficas, históricas, personalidad de los autores de toda esta historia que tenemos y muchas otras cosas más que ellos nos están planteando, ¿no? Sí, el formato que ellos tienen, ¿no? De cómo decir las cosas. Porque pues todos los escritores sagrados, pues su forma es diferente, no es igual. Entonces, pues cada uno de ellos tiene un formato especial. Entonces, todo eso, bueno, pues eso no es palabra de Dios, ¿no? Pues eso es palabra de ellos, la información que nos dan. Dirán ustedes, pero es que Dios los ilumina. Pues sí, los ilumina para explicarnos, pero no es palabra de Dios. Es que Dios les dice qué es lo que nos tienen que decir. Pues sí, pues Dios nos dice siempre lo que tenemos que, pero no es palabra de Dios. Pero aquí sí tenemos
partes en donde es palabra de Dios. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes lo interpreten o lo tengan como conocimiento. También quiero yo a ustedes informarles, ¿verdad? Que en el Nuevo Testamento pues tenemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No es la palabra de nuestro Padre Dios, es la doctrina de Cristo, ¿no? Una cosa es la doctrina de Cristo y otra cosa es la palabra de Dios y otra cosa es lo que escriben los agiógrafos, lo que opinan ellos, ¿no? Y otra cosa es la iglesia en la que tú te encuentres. Sí, sí, la que tú quieras. Sí, ya sé que vas a decir los evangélicos, los bautistas, los cristianos, los testigos de Jehová, los mormones, los católicos, los adventistas, los del primer mundo. Bueno, no sé si existe esa iglesia, los del primer mundo. Pero bueno, ya ven que hay miles de iglesias, ¿no? Bueno, entonces es otra cosa, la doctrina, ¿no? Ellos te adoctrinan para poderte acercar al Señor y para que lo conozcas, lo ames y lo sirvas. Desafortunadamente la Iglesia Católica, y es la única que siempre me gusta expresar, pues desafortunadamente ellos ahorita pues andan dedicados a vender nichos, ¿no? De las iglesias. Sí, andan vendiendo los nichos porque pues es muy socorrido, ¿verdad? Así entra un poquito más de dinero a los templos porque pues está la situación muy difícil. Sí, la economía está muy difícil y bueno, pues se les ha iniciado la idea de hacer nichos en los templos y ya se les ha estado diciendo que no puede estar los nichos en el templo, debe estar ahí a un lado, no sé, en un salón o aparte, ¿no? Sí, pero ya querían poner ahí los nichos ahí al lado del altar, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto, después lo platicaremos. Y bueno, vamos entonces, ahora sí, después de esta pequeña introducción reiterativa para muchos, vamos a empezar a descubrir cuál es el mensaje teológico. Sí, es el mensaje que Dios nos da a cada uno de nosotros para que lo podamos entender. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Eso es importante, ¿no? Para que, es lo más importante, ¿no? El hecho histórico, bueno, pues es lo que anda haciendo Samuel y Saúl, bueno, pues está bien, una forma histórica, pero lo más importante aquí es el mensaje histórico. El mensaje histórico, digo, el mensaje teológico, ¿no? Bueno, pasemos entonces al capítulo número 10. Fíjense cómo, digo, al capítulo número 9, ¿sí? En la tribu de Benjamín, dice, había un hombre llamado Cis, que era hijo de Abiel y nieto de Seror. Su bisabuelo había sido Becorat, hijo de Afía. Cis, hombre muy respetado, tenía un hijo joven y bien parecido que se llamaba Saúl. No había otro israelita tan bien parecido como él, pues en estatura ninguno le pasaba el hombro. Hasta aquí hago una pausa, ¿no? O sea, aquí nos está dando una explicación física del personaje, una situación, pues, explícita, ¿no? El agiógrafo, el escritor, nos está dando una información básica, ¿no? De cómo era Saúl, ¿no? Dice que nadie le pasaba de su estatura el hombro. O sea, que yo me estoy poniendo a pensar que era un personaje como de 2 metros de estatura, ¿no? ¿Sí? Y joven, ¿no? Y bien parecido, ¿no? O sea, esto nos hace ver que los israelitas, pues son personajes que, según ellos, una persona alta, quizá, una persona joven, quizá, una persona con buenas facciones, quizá, es una persona idónea, ¿no? Hemos conocido personas chaparritas, ¿verdad? Que son de color negros o morenos o amarillo, ¿sí? Y que también, no porque estén altos, no van a ser personalidades, ¿no? Pero bueno, se dan cuenta cómo esto en realidad no es palabra de Dios, esto es palabra del agiógrafo, de cómo nos está describiendo a Saúl. Bueno, esos son los gustos, ¿no? Que muchos seres humanos tienen o tenemos. Versículo número 3 dice, un día así se le perdieron sus asnas. Entonces le dijo a su hijo Saúl, prepárate y ve a buscar las asnas, llévate uno de los criados. Le da una indicación su padre a Saúl, ¿no? Saúl se fue, atravesó la región montañosa de Efraín y pasó por la región de Salisa. Pero no encontró las asnas, pasó también por la región de Saalim y por la de Benjamín, y tampoco las halló. Al llegar a la región de Sub, dijo Saúl al criado que lo acompañaba, vamos a regresar, pues mi padre debe estar ya más preocupado por nosotros que por las asnas. Se habían perdido 3 asnas, tres, ¿no? Aquí no nos dice que eran 3, pero bueno, nos dice que eran asnas nada más. Todavía no nos dice que eran 3, ¿no? Y adelante ya nos dice que eran 3. Pero bueno, está aquí como que de alguna manera ese fue el pretexto de que Saúl se apartara de su familia, de que Saúl se dirigiera con solamente el criado a buscar, a cumplir con una indicación que su papá le había dado. Bueno, todavía aquí no es palabra de Dios, ¿se dan cuenta?
Es una información que nos está dando del suceso, el escritor. Bueno, vamos a regresar, pues mi padre debe de estar más preocupado por nosotros que por las otras. El criado le contestó, en esta ciudad hay un profeta a quien todos respetan, porque todo lo que anuncia sucede sin falta. Vamos allá y quizás él nos indique el camino que debemos de seguir. O sea, a ver, yo me hago una pregunta, ¿no? Saúl le dice al criado, ya vámonos porque mi papá debe estar más preocupado por... O sea, ¿qué tiene que ver este criado que pronuncie lo que acabamos de escuchar? ¿Qué tiene que ver eso? Pero se dan cuenta cómo todo se va suscitando de una manera como Dios lo manda, como Dios quiere que las cosas se vayan suscitando. Entonces, aquí tenemos ya un ejemplo de algo que debemos nosotros entender. Muchas veces hay situaciones raras o difíciles de comprender. Y lo vemos aquí, el criado dice, en esta ciudad hay un profeta. Oye, no, yo como Saúl le hubiera dicho, oye, a ver, criado, córtale, mi chavo, córtale. A ver, criadito mío, criado, a ver, te estoy diciendo que vamos a regresar porque mi papá ya debe estar más preocupado por nosotros que por las asnas. O sea, ¿qué tiene que ver eso de que aquí hay un profeta? A mí me vale gorro. A mí qué me interesa eso. Yo vine a buscar asnas, no profetas. Le pudo haber contestado eso, ¿no? A quien todos respetan, porque todo lo que anuncia sucede sin falta. Oh, o sea, ¿eso qué tiene que ver con...? Pues sí, puede, pero ¿a poco él nos va a decir, mira, las asnas están estacionadas en el monte, sí, ahí atoradas en unos troncos? Eso ¿Para eso quieres molestar a, digamos, a un vidente, a un profeta? Oye, por favor. Sí, no, porque en la actualidad ya saben cómo somos, ¿no? Sí, ay, no, sí, vamos con un vidente, ¿verdad? Con un psíquico, ¿no? Sí, para que nos diga, que nos lean las cartas, ¿no? Nos lean la mano, ¿no? Nos lean el café, ¿no? Para que nos digan, ¿sí? O vamos a hablar en una mesa redonda, ¿no? Espiritista, ¿no? Porque ya se murió el abuelo y para que nos diga dónde dejó las monedas de oro, ¿no? Sí, no, o sea, bueno, ahí dices tú, porque pues son la gente interesada, ¿no? Pero a veces por cualquier cosa, ¿no? Andamos molestando a ciertas personas, en este caso un vidente, ¿no? Bueno, aunque hoy en día, ¿verdad? Dicen, no, pues si Dios me da y mucho, yo lo compenso con ir a misa. Sí, así dicen, ¿no? Algunos, ¿no? Sí, ¿no? Porque son muy exagerados, piden mucho y dan poco. ¿Ah? Y sigue diciendo aquí, mire, dice, vamos allá y quizás Él nos indique el camino que debemos seguir. Pues, ¿cuál es el camino que deben de seguir? Pues, si no encontraron las asnas, pues el camino a seguir es regresarse a su casa. Oye, no encontramos las asnas, ¿vale? Las buscamos en varios lados, ¿no? Por ahí por la ciudad, o por el lugar montañoso de Efraín, sí, por la región de Salís, y por la región de Salim, y por la región de Benjamín. Y no las hemos encontrado, si quieres mañana las seguimos buscando, ¿no? Casa por casa, cuarto por cuarto, ¿no? Sí, ¿no? Y no son votaciones, ¿no? Pero fíjense cómo el criado convence a Saúl, algo que de veras me vuelvo a reiterar, yo como Saúl le hubiera dicho, a ver, párale mi chavo, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Tienes ganas de ir a conocer al profeta? Pues otro día, pídele permiso a mi papá, vienes, pides tus vacaciones, tus 5 días económicos, no, dan 3. Tus 3 días económicos, vienes y ya lo visitas y lo buscas y ya. No sé, ¿qué tiene que ver eso ahorita? Ah, no, pero tenían ganas de sacarlo ahorita y pues lo saqué. Así dicen, ¿no? Sí, no tenían ganas de sacarlo ahorita y pues lo saqué, ¿no? Bien, y dice, vamos pues, dice Saúl, fíjense, lo convence, ¿eh? O sea, a lo mejor Saúl dijo, pues vamos a ver al adivino ese, al profetilla ese de Quinta, ¿no? O sea, vamos a conocerlo, ¿no? Ah, ya andamos aquí, así somos, ¿no? Sí. Pues ya que estamos aquí, pues vamos a entrar al bar, pues vamos a echarnos unas copas, pues vamos a echarnos un bailecito, ya estando ahí, pues ya vámonos con las muchachas, ¿no? Y al otro día llegas todo crudo y todo crudo y todo crudo. Sí, son 3 tipos de crudas, no se las voy a explicar yo a ustedes ahorita, porque ustedes las conocen mejor que yo. Sí, no, sí. Pregúntenle a los que siempre están crudos, son 3. A lo mejor dicen, no, yo me aviento 4 crudas, vamos, estás más cañón, porque nada más son 3, ¿eh? Sí. Una es la cruda moral, ¿eh? Ya les ayudé, ya les ayudé. Una es la cruda moral. Ya las otras no, ustedes ya se las buscan. Sí, bueno, ya me estoy saliendo del tema, ¿ya ven? No me provoquen, o sea, que me salgo del tema. Sí, bueno, vamos pues, contestó Saúl. Pero, ¿qué le llevaremos a ese hombre? Dice Saúl. Ya ni siquiera nos queda pan en las alforjas. No tenemos nada que ofrecerle al profeta. Sí.
El criado le respondió, tengo en mi poder una pequeña moneda de plata, se la daremos al profeta para que nos indique el camino. O sea que se habían perdido, ¿o qué? Pues que no tenían Google Map, ¿o qué? Pues sí, oye. El Waze, no, no estoy diciendo el Waze, no estoy diciendo una grosería, el Waze. Sí, no, pues hoy en la actualidad, como dice la chaviza, ¿no? Sí, no, luego el internet, ¿no? Las aplicaciones por el celular, ¿no? Sí, no, ya saben cómo son los jóvenes, ¿no? Ahorita, luego sacan el celular y, ¿qué quieres saber, mamá? Yo ahorita te digo de volada, a ver, ¿qué necesitas? Yo lo pido por mercado. Sí, por internet. Ah, ya te doy el precio. Yo de una vez ahorita te lo mando a pedir. Ah, no, ¿cómo? Ah, yo ahorita te digo dónde es. ¿Y cuánto tiempo haces? Ah, sí, yo te mando un Uber. O sea, un taxi, ¿no? Un taxi que no está disfrazado de taxi. Un coche común y corriente, pero que te lleva a determinados lugares, ¿no? Bueno, ustedes ya saben mejor eso que yo. Bueno, pero aquí Saúl dice, ¿qué le vamos a dar? O sea, ¿qué tenían que darle algo siempre al profeta para que el profeta les dijera algo? ¿O al vidente como para que el vidente siempre les diera su respuesta? O sea, ¿es un negocio esto? Ah, sí, porque es el negocio que ahora la iglesia hace, ¿no? Vas, apartas tu misa, te cobran. La quiere con alfombra y con flores, tanto. La quiere con estudiantina, tanto. Con coro, tanto. Si quiere mariachis, tanto. Ya si quiere usted unos músicos así, tipo clásica, música gregoriana, pues tanto, ¿no? Si quiere que la diga el obispo, pues tanto. Quiere que la diga el cardenal, pues tanto. Quiere que la diga el párroco, pues tanto. Ah, no tiene dinero, que la diga el capellán, ¿no? Ay, el padrecito es el padre Telles, ¿no? Así le decían a un padrecito, ¿no? Está joven ahí, todo escuálido, ¿no? El padre Telles, ¿no? Pues, ese cobra barato, ¿no? O sea, negocio. O sea, Saúl dice aquí, pues, ¿qué le vamos a dar? Y el criado le dice, yo tengo una moneda de plata, ¿no? Se la daremos al profeta, ¿no? Ay, de verdad. Por eso empiezan los negocios, por eso empiezan los negocios en las cosas del Señor. Yo me pregunto, ¿nuestro Señor Jesucristo cuando hizo el bien cobraba? ¿Resucitó a Lázaro? ¿Cobró? Le resucitó. Bueno, sí, también a la hija de Jairo, ¿verdad? ¿Le cobró? ¿Sí? ¿Curó al criado del centurión? ¿Le cobró? ¿Le devolvió la vista al ciego cuando se fue a lavar a la pileta de celular? ¿Le cobró? Mandó a sus discípulos y ¿qué les dijo? ¿Cada milagro que hagan cobran? No, pues hubiera vuelto multimillonario nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, hasta sacar espíritus. No. O sea, qué costumbres esas, ¿no? Si estás con el Señor, no se cobra. En las cosas del Señor no se cobran. Cobrarás en tus negocios mundanos y terrenales, pero en las cosas del Señor, no les digan eso a los de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia católica, ¿eh? No me gusta hablar de ninguna otra iglesia, no, porque todas las iglesias son muy buenas, muy lindas, muy apasionadas en el Señor. Todo lo hacen gratis. Ajá. Yo creo que será en otro planeta, en el planeta Marte, en Mercurio, no sé, en Plutón. Dije Plutón, no estoy diciendo groserías. Porque aquí en la Tierra todo se cobra. Todo. Sí, no, pues ¿para qué decimos mentiras, no? Pero bueno, vamos a seguir adelante. Fíjense, todas esas actitudes pues están difíciles de entender, ¿no? Porque no debiese así. Las cosas no deben de ser así. Bueno. Hasta aquí nos estamos dando cuenta de que el escritor sagrado nos está llevando a una información de la actividad, de la actitud, de lo que vivió Saúl y el criado al salir a buscar las asnas. Vemos que Saúl obedece a su papá Cis para ir a buscar las asnas que se le habían perdido y no las encontraban. Oigan, pues las asnas la verdad se escondieron, ¿verdad? Muy bien escondiditas, ¿no? Todo era para que se cumpliera la palabra de Dios. Y es lo que pasó en la época de nuestro Señor Jesucristo. Judas Iscariote no fue el culpable, solamente hizo el trabajo sucio. Sí, tenía que cumplirse porque ya Dios tenía un plan salvífico y Jesús ya sabía que lo iban a matar, lo iban a traicionar, lo iban a sacrificar, lo iban a golpear, todo, ya sabía todo. Acuérdense en la oración del huerto que dijo, si es posible que pase esto sin que yo lo vea, pero que no se haga mi voluntad. Digo, no, dice, es que ya lo vi como en una película, así como la de Mel Gibson, y dije, ay, no manches, pero que no se haga mi voluntad. Sí, no, pues así dijo nuestro Señor Jesús, y pues aquí es lo mismo. Se está haciendo toda la voluntad de nuestro Padre, todo lo está poniendo de una forma quizá muy disfrazada, muy oculta.
Miren, en el versículo 9 dice, antiguamente, cuando algún israelita quería consultar a Dios, decía, vamos a ver al vidente, pues a él ahora se le llama profeta. Antes se le llamaba vidente. Pues sí, así le decían antes, ¿no? Vidente. Nosotros le decíamos prophet en inglés, ¿no? Profeta. Bueno. En el número 10 dice, de acuerdo, dijo Saúl, vamos allá. Ahí van los dos, caminando, ¿no? Los dos se dirigieron a la ciudad donde vivía el profeta. Y cuando iban subiendo la cuesta en dirección a la ciudad, se encontraron con unas muchachas que iban a sacar agua y les preguntaron, a ver, miren, fíjense, se encuentran a unas muchachas que van a sacar agua, era muy común. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo después se sentó ahí en un pozo y llegó una mujer ahí con su cántaro? ¿Sí? Dame de beber, le dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice, pues tú ni traes cántaro. ¿Y cómo es posible que me hables? Si ustedes los judíos son bien acá, misóginos, son bien machos, a las mujeres nada más nos tienen para eso. ¿Por qué quieres que yo te dé agua? Si tú me das agua, pues yo te voy a dar agua de vida eterna, le dijo nuestro Señor. ¡Ay! Si no traes ni cubetita, ¿de dónde vas a sacar agua tú? ¿Eh? Bueno, las mujeres es muy dado a que será su chamba, ¿no? Como ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las mujeres? Pues odiar a los hombres, hacer manifestaciones, romper todas las cosas en las manifestaciones en la calle, quitar los monumentos y poner otros monumentos, ¿sí? Y son feministas. No, pues no, no todas. Hay unas que sí trabajan, ya no son mantenidas, ¿sí? Ya no están esperando encontrar al príncipe azul. El príncipe azul es aquel fulano que tiene dinero y que les va a dar todo, ¿no? Sí, o sea, es el príncipe azul, no crean que el príncipe azul es que estaba guapo y atractivo. No, no, ya saben cómo son las mujeres, ¿no? ¿Cómo quieres a tu hombre? Pues que esté guapo, que tenga dinero, que sea católico, que me respete y haga el quehacer. Y me lleve a pasear. No, ¿no quieres también una nieve de limón? No, porque esa yo la compro con el dinero que le voy a quitar a mi marido. Ah, mira, bien chistosita, ¿eh? Sí, no, pues así son. Las mujeres en aquel entonces era muy común que fueran a sacar agua y que fueran por agua, ¿no? Eran las aguaderas. Si no, las aguaderas. Sí, no, pues era Aquí van, ellas van bajando y Saúl y con su criado pues va para arriba, ¿no? Fíjense, vienen bajando y ellos van para arriba, ¿sí? El designio baja, el de Dios baja, por medio de una mujer. O sea, ¿entienden ese mensaje? Es que es importante, porque ¿qué? A ver, otra vez, barajéamela más despacio. Sí, no, no, a ver. Las mujeres van bajando. Ellas vienen con el designio de Dios para decirle a Saúl en dónde va a ser el encuentro, ¿no? Va bajando, ¿no? El designio baja de Dios y uno sube con el Señor. Por eso es que uno hay que buscar al Señor. El Señor siempre está con nosotros. Nosotros debemos de estarlo buscando, acercarnos a Él, ¿sí? Y bueno, aquí dice unas muchachas, no dijo una, unas, las mujeres, ¿sí? Para que se den cuenta cómo es muy importante, ¿no? Oye, en la actualidad, ¿quién está más cerca de las cosas de Dios? Pues las mujeres, las mujeres. Aunque son pocas, pero son más que los hombres. Los hombres, a todo se dedican los hombres en la actualidad, menos a buscar a Dios. Sí, algunos hasta presbíteros mejor se dedican a vender nichos. Sí, qué barbaridad, ¿no? Bueno, pues ese es su problema de ellos, ¿no? Bueno, entonces, sigue diciendo aquí, a dos, dice, vamos allá, de acuerdo, dijo Saúl, vamos allá. Y las dos se dirigieron a la ciudad donde vivía el profeta. Cuando iban subiendo la cuesta en dirección a la ciudad, se encontraron con unas muchachas que iban a sacar agua. Y le preguntaron, ¿es aquí donde podemos encontrar al vidente? Sí. Ellas le respondieron, sí, pero se encuentra más adelante. Dense prisa, pues ha venido a la ciudad porque hoy se celebra el sacrificio del santuario. Sí. O sea que Samuel está cumpliendo con los designios de Dios, de llevar a cabo la bendición de estar en el santuario con el Señor. En cuanto lleguen ustedes allí, búsquenlo antes de que se vaya al santuario para la comida. La gente no comerá hasta que Él llegue, pues Él tiene que bendecir el sacrificio. Después de lo cual comerán los invitados y los gorrones, yo creo también, ¿verdad? Por eso vayan ahora, porque en ese momento lo encontrarán. Y muy claramente. Entonces, fíjense cómo hay respeto. Anteriormente la gente dice, ya, siéntense a la mesa, órale, ya no estés metiendo las manos ahí. Raulito, deja el pan.
Sí, no, porque estaban, "No, yo tengo hambre, jefa, deja que venga tu papá para que bendiga los alimentos. Ahora, no me grites, yo sí cuando sea grande sí te voy a golpear, ¿eh? No, estas jefas de hoy en día sí hay que darle su merecido, ¿no? Y no, no daban chance, ¿no? Anteriormente, ay, eso es historia, ¿eh? Y entonces ya llegaba el papá, bendecía los alimentos, hacíamos la oración y a tragar. Bueno, a comer, ¿no? Es lo mismo, ¿eh? No es una majadería. Tragar y comer es lo mismo. Bueno, ya, pues bueno, ahí también el profeta tenía que llegar a bendecir el sacrificio. Si no, nadie comía. Nel. Sí, o sea, qué bonitas costumbres, ¿no? Dirán ustedes, estás loco. Qué bonitas costumbres. Yo llego y como rápido porque ya me tengo que salir, ¿no? Sí, no, porque así son, ¿no? Hoy en la actualidad. Sí, bueno, ya parece que se van a juntar toda la familia a comer. Pues no, ya no tienen tiempo, unos trabajan en la mañana, otros trabajan en la tarde, otros trabajan en la noche. Sí, hay gente que trabaja en la noche, sí, de veladores, no de table, no de meseros ni de cabareteros, no, o sea, de veladores, de policías, de médicos que están atendiendo los hospitales, sí, no piensen mal, sí, porque si no luego dicen, sí, ¿de qué andaba trabajando de noche, no? ¿Asaltando qué? ¿Casas o qué? Bueno, sigue diciendo aquí entonces, dense prisa, ¿no? En cuanto lleguen ustedes ahí, búsquenlo, bueno. Después nos siguen el número 14. Ellos continuaron subiendo rumbo a la ciudad. Y precisamente cuando iban llegando a ella, Samuel salía en dirección contraria para ir al santuario. ¿Se dan cuenta? Es el encuentro de dos mundos. Sí, aquí sí es el encuentro de dos mundos. El de Dios y el del hombre. Saúl representa al hombre y Samuel representa a Dios. Es el encuentro de dos mundos. Eso que ahora nos dicen, que la conquista, que los españoles, esa fue una invasión. Sí, es una invasión difícil de aceptar, pero bueno, el descubrimiento de América. Sáquense el encuentro de dos mundos. Sáquense sería, si mucho, sería el encuentro de dos continentes. Ahí sí les doy la razón, ¿verdad? Del europeo y el americano, ¿no? Que todavía ni le decían americano, ¿no? ¿Por qué le dicen americano? Por América Vespucio. ¿Y por qué no le dicen, si el que descubrió América fue Colón? ¿Por qué no le dicen continente colono? ¿Verdad? Pues si no, le dicen América, pues, por América Vespucio. Bueno, esa es otra historia, disculpen, pero bueno, es que la verdad también tenemos unos errores garrafales, pero bueno, ese es otro asunto, ¿no? Bueno, sigue subiendo el hombre a buscar al Señor y el Señor te encuentra, ¿sí? Bueno, y en el número 15, fíjense lo que dice, el día anterior a la llegada de Saúl, el Señor había hecho la siguiente revelación a Samuel. Esto que viene aquí es palabra de Dios. A ver, pongan atención, es muy importante. Todo lo demás que acabamos de leer es información histórica, información explícita, precisa, para que vayamos entendiendo esto, para que entendamos la palabra de Dios. Dice el 16, mañana a esta misma hora te mandaré un hombre de la región de Benjamín, a quien deberás consagrar como gobernante de mi pueblo Israel. Él lo librará del dominio de los filisteos porque me he compadecido de mi pueblo cuando sus quejas han llegado hasta mí. ¿Cómo ven? Ahí está. Ya Dios todo lo tenía preparado a la misma hora. A la misma hora, por este mismo canal. Fíjense, ya el Señor no había planeado todo. Entonces, imagínense, ¿para qué se perdieron las asnas? Pues sí, pues para que Cis, el papá de Saúl, lo mandara a buscar las asnas. ¿Sí? ¿Y por qué no las encontró Saúl? Pues porque no las tenía que encontrar para que llegara hasta este lugar donde vivía el profeta Samuel. ¿Y por qué tenía que decir esas estupideces el criado? Pues para poder convencer a Saúl. Si no, Saúl se regresa con su papá. Y entonces no hubiera llegado al día y la hora exacta que Dios le había dicho a Samuel, aquí te lo vas a encontrar, a este descendiente de Benjamín. ¿Sí? Ya Dios lo había escogido, ya lo había elegido. Y no lo había escogido y elegido como en este versículo que escuchamos de que era un hombre bien parecido, alto, y que todos llegaban hasta, no lo rebasaban ni en el hombro. Dios no había escogido un personaje de esa índole. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo estaba feito. Sí, pues que los güeros así iban a decir, ¿no? Ay, que está feito. Ay, no, pues moreno, apiñonado. ¿No? Sí, ay, sí. No es güero.
Sáquense a lavarse las patrullas los güeros. Perdón, si hay algún güero por ahí escuchándome, pero no es ofensivo, nada más es que pues ya saben cómo son, ¿sí? Siempre hay que al güerito. Van ustedes a Veracruz, ahí, güero, 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 y te invitan a comprar nieve, ¿verdad? Y yo estoy bien prieto y me dicen güero, y le digo, oye, oye, bájale. Porque si me sigues diciendo, bueno, no te compro nieve, ¿no? Te compraré una paleta, pero nieve no. Bueno, esa es otra historia, perdón. Ya me estoy saliendo del tema. Aquí vemos que el Señor entonces lo elige y dice la hora y el día. Y entonces todo estaba planeado para que Saúl llegara a ese momento y Samuel lo, lo topara, ¿no? Al topón, como dicen los del barrio. Al topón, sí, pues así, lo agarró ahí. Esto es palabra de Dios. Versículo 16. Subrayen, lo pongan con marcatextos, si lo están leyendo en la Biblia. Ay, acuérdense, esto sí es palabra de Dios. La repito, ¿no? Sí, porque es interesante y es muy valioso. Fíjense, mañana a esta misma hora te mandaré un hombre de la región de Benjamín, a quien deberás consagrar como gobernante de mi pueblo Israel. Él lo librará del dominio de los filisteos, porque me he compadecido de mi pueblo cuando sus quejas han llegado hasta mí. Híjole, de veras, qué paciencia de mi Padre Dios. ¿Cuántas veces el pueblo lo ha hecho a un lado? El pueblo ha renunciado a él. El pueblo de Israel se ha vuelto idólatra. El pueblo ha caído en el pecado peor, que es hacer a un lado al Padre Dios. Pueden hacer pecaditos, ¿no? Los que tú quieras, ¿no? Chiquitos, medianos, grandes. No, 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 puedes aventar unos extra, 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 idólatras. Y el Señor los perdona. El Señor se compadece. El Señor sigue queriendo. Uno de tus hijos te hace una cosa y no lo perdonas jamás y lo desheredas. Ese no le voy a dar nada. Sí, se me reveló a los 14 años. Y hoy en adelante, hijo de su monja, no lo vuelvo a querer en mi vida, no lo quiero volver a ver. Sí, no, tía, ay, no, qué rencor de los papás, ay, no, ya. Y al más, pues no sé, quizás al más travieso o al más, es el que más quieren, ¿no? Sí, al que menos les da y lo apapachan y lo hacen todo un baquetón, ¿no? Es que es el hijo mayor. Ajá. Bueno, vemos cómo nuestro Padre Dios es toda paciencia, ¿no? Sí, acuérdense que Dios no tiene paciencia, Dios es la paciencia. Sí, no, pues, ay, Dios tiene mucha paciencia. No, no, no. Dios es la paciencia. Sí, bueno, ya nos dimos cuenta. El número 17 dice, cuando Samuel vio a Saúl, fíjense, el profeta vio a Saúl, el Señor le dijo, ahí viene la otra palabra de Dios. Ahí está la otra, dice. Ahí tienes al hombre a quien te hablé. Este gobernará mi pueblo. Fíjense, Samuel ha de haber visto a Saúl y dijo, este flaco, escuálido, descolorido, de 2 metros de estatura, que le creen que es muy bien parecido y que, ay, 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 muy joven. Isbarnis, así lo escogió nuestro Padre. Entonces, bueno, pues yo nada más les debo de decir a ustedes que en la época de nuestro Señor Jesucristo tenía 12 apóstoles, 11 de ellos eran de Galilea, pero uno no, era Judas Iscariote, que era de Judá, del sur de Jerusalén. ¿Sí? Bueno, y también lo aceptó nuestro Señor, lo escogió nuestro Señor. No, ay, dijo, no, ay, no, ese no es de Galilea, tú no. ¿Sí? Porque ya tenía un plan específico para él también. Bueno, estando ya en la entrada del pueblo, Saúl se acercó a Samuel y le dijo, por favor, indíqueme usted dónde está la casa del vidente. Él no sabía que era él, ¿no? Lógico, lo vio y dijo, ¿qué? ¿Este viejito qué? Ah, porque ya estaba viejito Samuel, ¿no? Ese viejito iba caminando así con su bastón. Sí, no, ya dice Saúl, no, 2 metros de estatura, joven y todo. Oye, ¿y ese anciano que viene ahí? Pues a ver, pregúntale dónde encontramos al vidente. Sí, ándale. Tú, usted, mi jefe, usted, mi señor, usted pregúntele. Sí. ¿Dónde está la casa del vidente? Yo soy el vidente, respondió Samuel. ¿Quién sabe qué cara de haber puesto el muchacho Saúl, no? A ver, órale. Sube delante de mí al santuario y come hoy conmigo allí. Mañana temprano te contestaré todo lo que me quieras preguntar y luego te dejaré marchar. Saúl, el criado, había dicho, órale, mira, luego nos invitó a comer. Va, dice, ¿va a haber taquitos al pastor? Ah, porque yo me gustan las sopas. Sí, no, pues a lo mejor hasta exigente se pusieron, ¿no? En cuanto a las
Asnas que se te perdieron hace 3 días, número 3 significa, ¿sí? Poder. En el tercer día resucitó nuestro Señor Jesucristo. ¿Y aquí quién estaba resucitando una nueva vida? ¿Quién? ¿Quién estaba resucitando una nueva vida? Pues Saúl iba a dejar su vida normal que llevaba con su papá Cis a su lado de familia, hijo de familia, para volverse gobernante, rey de Israel. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Bueno. Dice, no te preocupes por las asnas, ellas, porque ya las han encontrado. Y se me quedó Saúl. Pues, ¿qué? ¿Te mandaron un WhatsApp o qué? ¿Por un Twitter o qué onda? Sí, ya te dijeron, o te hablaron por teléfono o qué. Pues, ¿cómo? ¿Cómo sabes que ya las encontraron? ¿Y cómo sabes que yo andaba buscando 3 asnas? ¿No? Yo te decía, andaba yo buscando 3 burras. Bueno. En cuanto a las asnas que se perdieron hace 3 días, no te preocupes porque ellas ya las han encontrado. Además, todo lo demás deseable de Israel será para ti y tu familia. Fíjense nada más todo lo que le promete este Samuel a Saúl. Todo lo más deseable de Israel será para ti. Órale. Y para tu familia. Bueno, Saúl le respondió, pero si yo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus. Ah, sí, porque Benjamín era el último de los hijos de quién? De Jacob. ¿Sí? Entonces era así como ya de relleno, ¿no? Acuérdense que Jacob tuvo 4 mujeres. Sí, no, ¿sí? Lea, Raquel, Bila y Silpa, ¿no? Y bueno, pues Raquel nada más tuvo 2 hijos, ¿no? José, el llamado José el señor vulgarmente, y Benjamín. Y ya después se murió la pobre Raquel, ¿no? Después de haber tenido a Benjamín. Entonces Benjamín, pues dijeron, ay, es el machado, esa tribu. ¿Sí? Y le dice, pues soy la más pequeña de tribus de Israel. Además, mi familia es la más insignificante de todas las familias de la tribu de Israel. Esto nos da a entender que Dios siempre escoge a quienes. A los más sencillos, a los más humildes, a los que no son ostentosos, ¿sí? A los que no se creen mesías, pues sí, y vienen a salvar el mundo, ¿no? Sí. ¿Por qué me dices todo esto? Le dice Saúl a Samuel. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los llevó al salón y les ofreció el lugar principal entre los presentes, que eran unas 30 personas, otra vez el número 3, ¿sí? Que significa poder. Luego Samuel dijo al cocinero, trae la ración de carne que te entregué y que te dije que la apartaras. Inmediatamente, fíjense cómo ya tenía todo planeado. Sí. Ya Dios le había dicho a Samuel cómo iba a ser el cuento. Entonces Samuel nada más estaba esperando que se suscitaran las cosas. Porque Samuel le había dicho a los ancianos, mira, o sea, ¿para qué quieren tener un gobernante? ¿Para qué quieren tener un rey? Va a haber situaciones así, y les dijo, y les dijo, y les dijo, y les explicó, y no quisieron hacer caso. Entonces, pues Samuel recibió las órdenes de nuestro padre y dice, mira, mi pueblo quiere un rey, pues le vamos a dar un rey. Fíjense cómo, a petición del cliente, ah, sí, porque un comerciante siempre dice, el cliente siempre tiene la razón. ¿Sí? ¿No? Y aquí el cliente era el pueblo de Israel, ¿no? Y nuestro Padre Dios, pues es el que le iba a cumplir con todas sus expectativas. ¿No? Inmediatamente el cocinero sacó una pierna entera y se la sirvió a Saúl, y Samuel le dijo, ahí tienes lo que estaba apartado para ti, sírvete y come, porque yo la había apartado para ti en esta ocasión en que invité al pueblo. Saúl comió con Samuel aquel día. Una pierna, no, es un montón. No, yo con 2 taquitos de barbacoa me lleno, y un consomé. Pero no quieres estos. Bueno, es que saben que los jóvenes comen mucho. Ay, hijos. Les das de comer y siguen come, 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 come. Ah, no sé, vaya cuando está uno viejo y ya te llenas con cualquier cosa, ¿no? Ya no puedes comer tanto, ¿no? Y bueno, pues aquí el viejito, pues sí comió, ¿no? El viejito es Samuel. Pero Saúl y el criado le atacaron, hasta se chuparon los dedos, ¿no? Y no eran mexicanos, ¿eh? Sí, no, porque esa es costumbre de los mexicanos, que se chupen los dedos, ¿no? Bueno, y cuando bajaron al santuario a la ciudad, prepararon una cama en la azotea para Saúl. Y Saúl se acostó. Al día siguiente Samuel llamó a Saúl en la azotea y le dijo, levántate y sigue tu viaje. Saúl se levantó, después salieron él y Samuel a la calle. Y cuando bajaban hacia las afueras de la ciudad, ya estaban afuera de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl, manda al criado que se adelante y tú espera un poco que tengo que comunicarte lo que Dios me ha dicho. Órale.
Tenían que estar solos los dos, Samuel y Saúl. El encuentro de dos mundos. La resurrección de Samuel, digo de Saúl. Sí, su conversión total. Ya no iba a ser ese joven de 2 metros de estatura y bien parecido, ahora iba a ser rey. ¿Ustedes qué hubieran escogido? No, ya le estoy poniendo a pensar a ustedes. No, pues yo rey, yo soy el reyesito. Bueno, pues hasta aquí la vamos a dejar para que ustedes tengan esto, y después vamos a continuar. Pues miren, aquí ya vimos varios mensajes teológicos, los he estado remarcando, ¿sí? Hay que hacerle caso al plan salvífico de Dios. A veces nosotros ponemos o anteponemos nuestra razón, nuestra conducta, nuestra manera de pensar, y no nos damos cuenta que ya Dios tiene todo un plan para nosotros. Recuerden que ahora vivimos en la época del Espíritu Santo y tenemos dones del Espíritu Santo y los tenemos que poner en marcha, a trabajar para el bien de los demás. Tenemos que hacerle caso a Dios y tenemos que separarnos quizá muchas veces de nuestra familia para estar bien con Dios. Así como Saúl pues ya estaba haciendo a un lado a su familia, ¿sí? Había obedecido, sí, a su papá ir a buscar las asnas, pero ya estaba obedeciendo a nuestro Padre Dios por medio del profeta Samuel. Entonces es uno de los mensajes que también nosotros debemos de ir entendiendo. Y otro de los mensajes es de que pues el Señor, nosotros tenemos que ir a buscar al Señor, subimos, pero Él baja con nosotros y bajó, nuestro Señor Jesucristo bajó en tiempo y forma para salvarnos del pecado, ¿no? Esa historia pues ustedes ya la saben y la conocen. Y bueno, pues pueden volverlo a leer, pidan al Espíritu Santo que les indique si hay algo que pues, se nos haya ido por ahí, ¿no? Porque a veces por leer muy rápido y por estar diciendo mis chistecitos, ¿no? A lo mejor perdemos alguna cosa importante, pero pues lo pueden ustedes volver a leer y antes pues pidan al Espíritu Santo que los guíe y les ilumine para que puedan ustedes verdaderamente entender la palabra de Dios. Y vean cuál es la palabra de Dios, ahí lo tenemos en el versículo número 16, ¿sí? Y el número 17, otro pedacito, que habla nuestro Padre Dios. Todo lo demás es información del escritor para irnos metiendo al contexto, ¿sí? Y nos demos cuenta que nuestro Padre Dios, pues es la paciencia, ¿no? ¿Sí? Entonces ya murió nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Entonces, pues lo que nos toca a nosotros hacer es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios te bendiga.